Buenos días. Mi nombre es Andrea Michelle Navarro Orihuela. Soy estudiante de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. Y el día de hoy voy a presentar el contrato Vamos a empezar con aspectos generales del factoring nacional e internacional. ¿Qué es? El factoring básicamente es un contrato mediante el cual una empresa traspasa las facturas que ha emitido y a cambio obtiene de manera inmediata el dinero, ¿no? Son partes intervinientes. El factoring o clientes adherentes, que vendrían a ser quien vende o transfiere créditos para obtener ingresos inmediatos. Eh, te- Tenemos a dos, ¿no? Que vendría a ser el factor y el deudor débito. Eh, bueno, básicamente el factor son los bancos y el deudor débito vendría a ser los que no participan directamente con el contrato. Eh, de ahí tenemos el cliente adherente, que básicamente son personas naturales o jurídicas con el cual el factor se vincula contractualmente y quien tiene como objetivo el exoneramiento de un conjunto de trámites administrativos y contables que imposiblemente o dificulta la norma ejecutiva de sus actividades comerciales. Por ello también tenemos obligaciones de clientes adherentes, derechos de clientes y obligaciones de factor y derechos del factor. En lo que viene a ser obligaciones del cliente voy a mencionar solo tres. Exclusividad, garantizar la extensión del cliente y por último remuneración del factor. En derechos del cliente de la misma forma mencionaré, bueno, como son tres, los tres lo voy a decir. Derechos al cobro de los créditos y a la financias, derechos de servicios asesorial y la asunción de riesgos. Bueno, eh, tenemos en derechos de cliente a dos, ¿no? Eh, Obligaciones de factor, que vendrían a ser pagos de precios y asunción de riesgos insolvencial. Eh, en derechos del factor tenemos a derechos de aprobación, derechos a revisión de contabilidad y estamos en el siguiente, ¿cómo se aplica el factoring? Es conformado por el artículo 5 que básicamente se encarga mayormente de adelantar el pago de facturas que normalmente pueden cobrarse en un plazo determinado. Un ejemplo podría ser, en vez de esperar 60 días para acceder al pago de una factura, con el factoring se puede acceder al dinero de forma inmediata. Esto resulta muy necesario para la empresa. Siguiente, factoring, clases de factoring. Tenemos factoring de financiamiento, factoring sin financiamiento, factoring con recursos, factoring sin recursos, factoring con notificaciones, factoring sin notificaciones, factoring internacionales, factoring exportación, factoring de importación. Vamos a decir solo cuáles son las clases de factoring, qué es. Es posible encontrar una mejor factoring que otra. Sin embargo, todos tienen la misma gran característica, o sea, que todas brindan liquidez inmediata. Siguiente. Características del factoring. Tenemos a 7. Consensual, bilateral, oneroso, conmutativo, de adhesión, típico atípico. Eh, Vamos a decir de los tres, vamos a decir tres sus conceptos básicos, ¿no? Vamos a decir de concepto consensual. Cuando se perfecciona con el consentimiento de las partes y se fija los elementos esenciales del mismo. Bilateral. Una vez nace el contrato, se producen obligaciones tanto para el factor como para el cliente.
y onerosos. Existe una utilidad tanto para el ente como para la empresa del factoring. Extensión del contrato. Como contrato bilateral, el factoring puede exigir por el vencimiento del plazo, el cumplimiento del objetivo contractual, el fallecimiento de la persona natural, la declaración de quiebre, la disolución de la persona jurídica o el mutuo consentimiento y por razones anómalas, como sería el caso de resolución del contrato de producida por el incumplimiento. Tenemos el factoring de internacional. ¿Qué es? Influye en cuanto al desarrollo del comercio internacional, haciendo necesario adoptar un conjunto de reglas uniformes con la finalidad de proveer un marco jurídico común que maneja al mismo tiempo un equilibrio junto entre la parte interviniente. Tenemos tres ámbitos de aplicación material que es básicamente son el financiamiento, la contabilidad, el cobro de créditos débito o la protección del impago de los deudores. En el ámbito territorial internacional, esto es básicamente no está determinado por un lugar donde se ubican las partes que celebran el contrato. Es posible que un contrato de factoring celebrado en un mismo país se aplique la convención de tal manera que su internacionalidad dependerá dentro de la relación adherente que de el origen. Y por último, efectos de jurídicos del factoring internacional. En ellos tenemos tres: créditos futuros y créditos existentes, cláusulas de no sensibilidad y derechos de abarca la cesión. Vamos a hablar solo de uno de estos tres. Vamos a hablar de créditos futuros y créditos existenciales. Mayormente son convenciones que permiten las partes determinadas, tanto la cesión de créditos existentes como futuros. Eh, bueno, vamos a culminar con el siguiente PPT. Consideraciones previas sobre el funcionamiento del factoring. Tenemos dos puntos. Es un producto de financiamiento para necesidades financieras de las empresas a corto plazo para financiaciones circulantes cuando la empresa necesita liquidez inmediata. Segundo punto, una línea de factoring no es un descuento puntual de facturas, implica una recurrencia. El factoring se ofrece en entidades financieras, entidades bancarias, compañías de factoring y plataformas de crowdfunding, y etc. Y bueno, ahora sí, ya hemos finalizado.